Cuando algo está muy dentro de nuestro corazón, cuando algo está muy marcado en nuestras vidas, por así decirlo, cuando algo tiene mucha raíz, es algo que se exterioriza sin necesidad de hacer demasiado esfuerzo, porque fluye de una manera natural. Se desprenden muchos dichos de esa teoría, como podríamos decirlo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y abundancia del corazón no es más que la raíz de lo que se ha sembrado, ¿sí? Sabemos que existe la ley de la siembra y la cosecha. No vamos a cosechar nunca nada que no hemos sembrado. Por lo tanto, todo lo que usted guarde en su corazón, eso va a cosechar, ¿sí? Todo lo que usted siembre, toda la semilla que usted coloque dentro de su corazón, eso va a dar un fruto. Por lo tanto, si es bueno, obviamente su fruto va a ser muy bueno. Y no es algo que usted se tiene que esforzar, es algo que va a fluir de manera natural. Cuando usted siembra un árbol, usted solo tiene que echarle agua y estar pendiente de que no le caigan las plagas. Pero el mayor esfuerzo lo hace él mismo creciendo, estableciéndose, echando las raíces muy profundas, hasta que da un fruto que es agradable a nuestro paladar. De hecho, el fruto tomado antes de tiempo no es agradable al paladar. Teniendo en cuenta esta teoría de que todo fluye desde adentro, vemos por qué Josué fue un hombre de conquistas. Fue un hombre que desde que se le encargó el llamado... Disculpe. Josué fue llamado a conquistar, pero Josué cosechó lo que había sembrado. ¿Qué sembró Josué? Sembró en su corazón un espíritu de conquista, una semilla de conquista. Josué no fue un hombre que de buenas a primeras el Señor lo mandó a sacar a Israel, a llevarlo y entrar a Canaán, porque ya Moisés había muerto en ese mismo instante cuando él lo llama. Josué había venido con una historia de sembrar. Dice la palabra que Josué, cuando Moisés subía a orar al monte, que duraba hasta 40 días hablando con Dios, Josué estaba y permanecía en la entrada del tabernáculo. Por eso Josué cosechó lo que había sembrado, que era la presencia de Dios en su vida. ¿Qué conquistó primero Josué? Su vida espiritual. La conquistó estando en el tabernáculo mucho tiempo orándole al Señor. Cuando conquistó su vida espiritual, luego pudo lograr conquistar Canaán junto con todos los otros que le ayudaron. Luego conquistó su familia. Por eso hoy quiero hablarles de mi casa y yo serviremos al Señor. Pero esto no nace simplemente de una casualidad. No nace simplemente de un instante o de un me tocó, sino tenemos que conquistarnos a nosotros mismos, conquistar nuestro corazón, es decir, sembrar en el corazón la conquista. Y así se irá desarrollando un buen árbol que determinará cuánto su familia va a alcanzar a los pies de Jesús. Porque si bien la salvación es individual, la responsabilidad de la semilla sembrada en ellos es de nosotros. Si usted siembra en mala tierra, es culpa suya, porque usted tiene que velar por el terreno por el cual va a sembrar. Los campesinos, ellos primero preparan la tierra, ellos miran dónde es el mejor lugar para sembrar las semillas. Eso hace que aumente las probabilidades de una excelente cosecha. Ya hay otros factores como la lluvia, que son indeterminados para ellos, pero aún así ellos dan su mejor esfuerzo para que la tierra esté en la mejor condición cuando usted va a sembrar la semilla. Por lo tanto, Josué, las conquistas y los triunfos y las victorias que tuvo no fueron más que el reflejo de lo que haber conquistado su corazón primeramente. Mi casa y yo serviremos al Señor. Hablamos de casa. En la época antigua, la casa hacía referencia a la familia. Cuando le decían, por ejemplo, Abraham le pidió a su siervo que buscara esposa para Isaac, le dijo que no buscara en una casa afuera, le dijo busca en los de la casa. No se refería a que iba a salir a la mansión o a la finca a buscar cualquiera de las siervas que estaban ahí, no.
estaba hablando del linaje, del linaje de Dios. Entonces Abraham quería para su hijo Isaac una esposa que tuviese en su corazón el linaje de Cristo, porque iba a ser una buena esposa, ¿sí? Y de hecho era una orden de Dios que no podían ellos emitir, que era no os unáis en yugo desigual. Entonces Abraham conocía muy bien ese principio, por lo tanto no aceptó, no le dijo a su siervo: no acepto que me traigas otra mujer diferente a una que sea de la casa, que sea de Dios, que esté en su corazón arraigado la presencia y los principios cristianos. Miren que no le dijo que sea alta, que sea rubia, que sea morena, que tenga zapatos así, que se ponga tal vestido. No, le dijo que sea una mujer de la casa, que sea una mujer que conozca los principios. Por lo tanto, en el capítulo 24 de Josué encontramos cómo se desarrolló este tema de conquistar la familia de Josué para que luego le sirvieran a Israel, para que le sirvieran al Dios de Israel. Leyendo del versículo 14 en adelante, en el capítulo 24 de Josué, encontramos unas instrucciones precisas, unas palabras que nos dan una luz de cómo nosotros conquistamos. Dice la palabra en el versículo 14: ahora pues temed a Jehová. Y dice: y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y continúa en el versículo 15 diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Entonces el pueblo respondió y les dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Miren, Josué determinó servirle a Dios, él y su familia. En ese tiempo, los líderes de la familia o la cabeza de la familia tenían una autoridad, por así decirlo, inviolable. Es decir, la casa, su familia, lo seguía, así estuviese equivocado. Entonces ellos sabían que ese era su líder y él tenía la responsabilidad de guiarlos. Por eso es que él habla con tanta propiedad, porque no vemos en el versículo que dice que ellos eran buenos cristianos y por eso fue que los sirvieron. No, dice que él determinó y le dijo al pueblo: ustedes, si quieren elegir otro Dios, váyanse, háganlo. Ustedes verán si le sirven a Dios o si le sirven a los dioses de los amorreos, a los baales y todo eso. Pero miren que determinó una cosa: yo y mi casa le servimos al Señor. Me imagino que cuando la familia escuchó eso, no podemos hacer nada, y el líder determinó eso, nos tocó seguirlo. Entonces él determinó que la gente que estaba a su cargo le iba a servir a Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? Tenía que conquistarlos, pero ya lo había determinado, que su familia no iba a servirle a otros dioses. Era una gran responsabilidad, porque si se encontraba con alguno que otro incrédulo, pues le tocaba o convertirlo, porque había adquirido un compromiso delante de todo un pueblo, que eran millones de personas, había terminado servirle a Dios. Es decir, él tenía que cuidar el testimonio de su familia, porque él lo había determinado, así de esa manera. Pero miren que Josué era un hombre de conquista. Si ven que lo que sembró cuando estaba Moisés todavía vivo, se fue levantando en su corazón, tanto que ya tomaba decisiones firmes de servirle a Dios él, y ya no él solo. Y él pudo haber dicho: bueno, yo le voy a servir a Dios, ustedes verán qué hacen. No, ya él amplió su visión. Ahora yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Usted ya está sirviéndole al Señor, ¿sí? Pero entonces ahora vienen personas detrás de usted y usted tiene que determinar si usted va a permitir que su familia elija dioses, o usted va a determinar, como Josué, conquistar a su familia para Cristo. No estamos hablando de un tiempo
Estamos hablando de una decisión que va a trascender por generaciones. Josué conquistó Canaán porque en su corazón había una sola meta, un solo objetivo, y era que todo ese territorio que Dios les había entregado era para el pueblo de Israel. Y como era para el pueblo de Israel, él no se podía quedar quieto mientras tuviera vida hasta que ese territorio estuviera en manos del pueblo de Israel. Entonces hoy en día podemos trasladar ese territorio a nuestro corazón. Dios le prometió a usted que si usted creía en Jesucristo, su familia sería salva. Es decir, si usted se esfuerza como se esforzó Josué, van a ser salvos. Porque Dios lo va a respaldar en todo lo que usted haga para ganar a su familia. Sin miedo. No importa si encuentra ateos, si encuentra incrédulos, si encuentra agnósticos. No sabe usted con qué se va a encontrar. Pero de algo puede tener la plena seguridad, es que va a tener el respaldo de Dios para ganarlos. Por lo tanto, usted puede hacer de su creatividad, hacer de su ingenio, de su inteligencia, lo que usted eche a la mano en herramienta para ganar a su familia. Hágalo porque tiene el respaldo de Dios. Esa es la promesa, a eso se refiere. Yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos. Cuando está diciendo serviremos, no dice servimos, serviremos. Él tenía la responsabilidad de que su familia le sirviera a Dios. Pero comenzó él primero, conquistando. Comenzó él en la presencia de Dios. Todo lo que se aguantó en la entrada del tabernáculo, todo lo que se aguantó de las críticas del pueblo. Porque yo me imagino que muchas veces a Josué le tocó aguantarse las críticas del pueblo. Porque cuando Moisés subía, con Moisés era que se quejaban. A él era el que le echaban las culpas de todo lo que le pasaba al pueblo. Como él lo sacó de Egipto, entonces cuando Moisés subía y se quedaba él en el tabernáculo, yo me imagino que a él era que le llovía. Entonces miren que Josué fue un hombre forzado con lo que sembró desde el principio. Sembró en su corazón conquista, y así lo hizo hasta el último día de su vida. Y eso fue la herencia que él dejó en su familia. No fue solo la tierra de Canaán, no eran tanto los territorios, fue la familia para Cristo lo que había que ser ganado. Porque a pesar de que habían salido de Egipto, ellos todavía no habían sido ganados para Dios. Todavía el corazón de ellos era un corazón incrédulo, todavía el corazón de ellos era un corazón idólatra. Ellos lo siguieron a Moisés. Pero es que por emociones usted puede seguir a cualquiera. Si usted arma una tremenda campaña, puede mover gente, lo puede hacer porque la gente en cierta forma se deja llevar. El problema es que permanezcan allí. Usted puede hacer una reunión un día en un estadio y reunir muchísimas personas, pero usted no le garantiza que si hace otro en un tiempo determinado van a ser los mismos los que estaban allí. Nadie se lo garantiza. Entonces sí, Israel salió de Egipto, pero todavía Egipto continuaba en los corazones de Israel. Mientras ellos caminaban por el desierto, Dios los iba purificando. Por eso fue que les pasó tantas cosas, porque ellos, a pesar de que habían salido, todavía añoraban estar allí en ese lugar. Y por eso se rebeldezaban. Cuando no tenían agua, entonces que porque no tenían agua, ¿por qué nos dejan morir en el desierto? Entonces, porque les faltaba un poquito de comida, entonces ¿por qué nada más nos dan maná y no carne? Siempre encontraron una manera de quejarse ante Moisés y criticar la obra del Señor. Hermano, puede que usted un día meta a toda su gente a la iglesia. Usted puede que un día haga que así sea trayéndolos en una buseta y llene el salón con su familia. Eso no le garantiza a usted que ese día van a ser convertidos. Pero sí le garantiza que va a haber una semilla sembrada en ellos. Que como hizo Moisés, a usted le toca regarla durante todo el desierto hasta que se cumpla el propósito de Dios en ellos. A eso fue lo que le tocó hacer a Josué. Lo que le tocó hacer a Moisés. Luego que saca todo ese pueblo de la esclavitud, ahora tenía que liberarlo de una esclavitud mucho más grande y mucho más difícil, que era la que tenían en sus corazones. Su familia ha recibido una promesa maravillosa, pero usted tiene que llevarlos por el desierto, ir guiándolos, aguantarse todo lo que ellos digan, ir guiándolos hasta que se cumpla la palabra de Dios. Hasta que ellos logren entrar a la tierra prometida, hasta ahí los tiene que usted ir guiando. Ir sobrellevándolos, ir aguantándolos, ser paciente, orar por ellos, lo que hacía Moisés. Subía al monte, a la presencia de Dios, a buscar para traerles a ellos. Esa es la labor de un líder, esa es la labor de un guía, del que abre los caminos. Pero si Moisés no hubiese subido al monte a orar, todo ese tiempo que subía a hablar con Dios hubiese sido imposible
que ellos hubiesen entrado a la tierra de Canaán. Porque entonces el respaldo de Dios no hubiera estado con Moisés. Imagínese usted solo contra 3 millones y más de personas. Eso es algo sobrenatural. Una cosa es guiar a unos cuantos de su casa de fe a que asistan un martes, un miércoles o un jueves. Pero ahora usted piensa en su corazón que el Señor le diga: yo necesito que para la casa de fe del jueves me reúnas a 3 millones de personas. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Eso fue lo que le pasó a Moisés. De un momento a otro el Señor lo toma y le dice: tienes que sacar a mi pueblo de Egipto. Enseguida Moisés sabía más o menos cuánto era esa gente. Y Moisés no solo sabía cuánto era, sino sabía lo que había en sus corazones, porque Moisés creció en la casa de Faraón. Por lo tanto, Moisés sabía muy bien lo que había en el pueblo de Israel, sabía lo que Faraón les había dado, sabía lo que Faraón les había sembrado a ellos. Moisés lo conocía muy bien. Ahora ustedes entienden por qué comenzó a tartamudear Moisés cuando Dios le dio esa palabra que tenía que sacar a su pueblo. Cualquiera se vuelve tartamudo con una responsabilidad de esas. Y trató de hacerle el quite al Señor. Sí, pero el Señor no se lo permitió. Usted ya se metió en la de Troya habiendo levantado su mano para seguir a Cristo. Ya no se va a salvar. Pero ahora usted, con todo ese respaldo, puede ganar a su familia. No se desespere. ¿Cuántos años duró? Miren cuántos años duró Israel en el desierto. 40 años. Fueron 40 años el Señor purificando el corazón del pueblo. Fueron 40 años el Señor quitando resabios, quitando hábitos, quitando malas influencias. Fueron 40 años el Señor dele. Entonces, bueno, si ellos duraron 40 años y yo no llevo sino unos cuantos mesecitos tratando de convertir a mi familia, ya muchos quieren tirar la toalla. Fueron 40 años que se tuvieron que aguantar los siervos del Señor, arriando a esa gente por todo el desierto para que no se fueran a perder, para que no se fueran a salir. Y con todo y eso, una generación entera se perdió. Pero no se perdió por culpa de Moisés, se perdió porque ellos mismos se desviaron. O sea, ahora entiende usted las dimensiones de la dificultad que tiene todo esto. Por eso cuando Josué dice: mi casa y yo le serviremos al Señor, mucha valentía la que hay en ese hombre. Eso no es sencillo. Él no estaba hablando de 3 o 4 personitas que tenía que dirigir, no. Hemos visto en otros sermones que como mínimo una familia, por muy pequeñita como 50, liderando. O sea, eran 50 almas que piensan por sí mismas, las que él tenía que encaminar, las que él tenía que guiar. Entonces, si usted ve que tiene 2 o 3 hijos y eso le vuelve en la vida un cuadrito, ustedes imagínense la responsabilidad. Todavía hay los niños, como dependen de usted, pueden ser guiados y encaminados fácilmente. Pero es que ya estábamos hablando de más de 3 millones de personas que eran adultos, viejos, ¿sí? Gente que tenía dinero, gente que tenía muchas cosas. No era una labor fácil. No era una labor fácil. Entonces, con todas esas dimensiones y Dios cumplió con el propósito, usted también lo puede hacer. Vea, por más numerosa que sea su familia, por menos televisores que haya habido en la época de sus abuelos, su familia no pasa de 3 millones de personas. ¿Sí? No le alcanza al ser humano para hacer tanta gente. Pero, y si ellos lo cumplieron, ¿por qué usted no puede hacerlo? Pero el Señor le está diciendo hoy que usted tiene que, como hizo Moisés, armarse de mucho valor y de mucha paciencia. ¿Cuántos años lo tiene que guiar por el desierto? No sé. Hasta que Dios purifique sus corazones, usted los tiene que guiar. Durante todo ese tiempo, usted se va a aguantar muchas cosas. Hay familia, yo en mis primos tengo muchos que no están de acuerdo con el evangelio, hablan mal de los cristianos, hablan mal de la iglesia, y aún así me toca amarlos. Y aún así yo sé que están dentro de lo que dijo Josué, dentro de esa cobertura, y nada, me toca caminar, ir llevándolos hasta que el Señor purifique sus corazones. No es usted el que lo va a hacer. Usted los va a guiar, los va a mantener en el desierto. No va a permitir que se vayan para otro lado hasta que Dios termine la obra que empezó en ellos. Porque la obra ya está empezada, mis hermanos.
La obra ya está empezada. Ahora usted encárguese de mantenerlos en ese desierto. Encárguese de mantenerlos en el carril hasta que el Señor purifique los corazones de ellos. Si usted se muere y todavía hay algunos que no importa, usted va a dejar descendencia, usted va a dejar personas formadas que van a continuar. Se fue Moisés, quedó Josué. Se fue Josué y quedaron otros ahí que siguieron la obra y siguieron la obra y siguieron la obra. Y miren por dónde va. Más de 2016 años después. Y continúa gente haciendo la obra que se comenzó hace muchos siglos atrás. Con gente que ni siquiera conocimos. Y usted está haciendo lo que ellos determinaron delante de Dios. A usted no los conoció. No los conoció, pero usted, el legado que usted está llevando hoy fue lo que ellos sembraron. Fue la primicia, fue lo que colocaron. Así dentro de unas generaciones más adelante, gente va a estar haciendo lo que usted hoy ha sembrado. Este auditorio, este lugar, años más adelante va a estar lleno de personas que no lo conocieron a usted, pero su legado, su mano está impregnada en este lugar. Ellos quizás van a recibir muchos milagros y muchas bendiciones y sanidades aquí. Ellos no van a saber quizás que usted colocó una piedra, un ladrillo, que usted donó una silla. No lo van a saber. Pero el legado va a permanecer, mis hermanos. Y Dios sí lo sabe, porque Dios sí ve de principio a fin. Lo que la iglesia que nosotros hemos conocido es el legado de muchos hombres que han sacrificado su vida por esto, por esta palabra. Misioneros, hombres y mujeres que lo dieron todo, arriesgaron todo para que usted hoy pueda sentarse a recibir estas enseñanzas. No es algo fácil. Las primeras reuniones que se hicieron no eran así a puertas abiertas. Ellos estaban escondidos en una casa porque sabían que si los veían los iban a matar. Cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos estaban escondidos en una casa, orando. No tenían la libertad que tenemos hoy de sentarnos, de relajarnos, de abrir la ventana, de abrir la puerta. No tenían esa libertad que tenemos hoy para recibir la palabra de Dios sin que el vecino nos quiera matar. Ellos no podían hacerlo. Y si ellos sobrevivieron a esa etapa tan dura que fue el inicio, a nosotros hoy nos queda mucho más fácil. Porque con todo y la oposición, aún así tenemos libertad. Y podemos creer en lo que nosotros se nos dé la gana. En ese tiempo no era así. Entonces, mis hermanos, voy a darles unos pequeños tips, unos pequeños consejitos de cómo usted va a mantener a su familia en el desierto. Cómo usted va a lograr que ellos se mantengan en ese camino hasta que se cumpla el propósito. Y dice la palabra en Mateo 6:24, ¿sí? Encontremos allí, vayámonos a Mateo 6:24. Vemos algo maravilloso que el Señor ha dejado escrito, como por así decirlo, un shock eléctrico que nos vuelve otra vez a encaminar. El libro de Mateo fue escrito para los judíos, gente difícil de convencer. Dice la palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero lo que les quiero decir acá es que usted tiene que procurar que su familia no esté con dioses ajenos, ¿sí? No los va a lograr quitar de un día para otro, pero al menos hágase la tarea de ir poco a poco guiándolos hasta que ellos abandonen. Punto 1, quitar los dioses ajenos. Mateo 6:24. Entonces, ídolos. Ídolos es cualquier cosa que su familia esté pegada. Por ejemplo, en muchas familias está pegado mucho lo de la brujería. Sí, hay familias que eso es, no puede pasar nada en la casa porque van allá donde el brujo, que les haga la poción, que les haga el baño, que les haga la aseguranza. No nace un bebé sin que entonces le van a colocar la cuerdita esa roja que le ponen en el pie, sí, que hasta yo la tenía. Entonces, miren, y eso es un ídolo que hay que quitar, sí. Otro ídolo, las riquezas. Hay familia que ha sido adinerada por generaciones. Entonces ellos de generación en generación solo van pasando por testamentos y por testamentos, pero ellos a través de toda su historia han sido gente de dinero. Ese es un ídolo. No está mal tener plata, el problema es que ellos están tan confiados en eso que tienen que no les importa si Dios está o no está. Ese es otro ídolo que
desafía. Y ese era uno de los ídolos a los que Josué se enfrentó. ¿Por qué? Los judíos son gente que está acostumbrada a tener dinero. Ustedes no vean judío pobre. Ellos son gente que está acostumbrada a tener. ¿Sí? No, miren, la mayor parte de los negocios en el país son de judíos. En Barranquilla, por ejemplo, hay unos grandes edificios y grandes empresas que son de judíos. Son de ellos. Y usted los ve y ellos caminan por ahí. Y usted los ve con su vestuario, con sus tapados. Y todos los ven en los centros comerciales. Parecen gente sencilla, pero tienen dinero como usted no tiene idea. Mientras nosotros no tenemos sino de pronto 30,000 pesos en el bolsillo y nos vestimos como si andáramos con 200, como 500,000 pesos en la cartera. Ellos se visten a veces hasta sencillamente y tienen dinero. Sí, claro, porque yo un día en un centro comercial vi a una mujer vestida sencillamente. Era judía, obviamente estaba tapada todo con su vestuario y uno la ve sencillita, una persona muy sencillita, y se subió en una camioneta. Y yo dije, caramba. Si ve que el dinero no se refleja tanto en nosotros, sino en lo que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces ese ídolo era muy fuerte de quitar, porque ellos confiaban más en su poder para hacer riquezas que en Dios. Entonces, claro, ¿qué hicieron? El día que Moisés se fue a orar al monte, de los 40 días, hicieron un becerro de oro. Y dice, bueno, ¿de dónde sacaron ellos oro en el desierto? Lo tenían. Prendas, vestuarios. Ellos tenían oro, ellos cargaban oro. En los sacos que tenían los camellos, ellos guardaban muchas prendas de oro y no eran. Entonces ellos, cuando pasó eso, dijo, vamos a hacer un Dios para que ese Dios nos saque de aquí. Entonces, claro, hicieron un becerro de oro. Y tenían que haber tenido bastante, porque el becerro que hicieron no era un becerro pequeñito. O sea, no era una estatua así pequeñita, donde usted dice, bueno, con unos cuantos areticos, con unas cuantas cadenitas hicieron. No, el becerro que hicieron era un becerro grande. Entonces comenzaron a danzar alrededor del becerro y a cantarle, a hacerle cuanta locura. Entonces, si ven que era un ídolo difícil de quitar, no era nomás que Moisés se medio descuidara y ya estaban adorando otra cosa. Ídolo muy complejo de quitar. Pero nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Aprender es que debemos enseñarles a ellos. Y Lucas 10:27 nos dice de qué manera les vamos a enseñar. Cómo usted se va a centrar en quitar los dioses de su casa. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Usted les va a enseñar a través de su ejemplo a amar a su prójimo. Sea perdonador, sea amable, sea una persona dadivosa, no solo en las cosas materiales, sino dé de su tiempo, dé de su esfuerzo, ¿sí? Y ese ejemplo los va a ir encaminando a ellos. También dice acá que debemos amarlo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Debemos guardar el corazón. Si ellos nos ven a nosotros con el corazón hecho pedazos, difícilmente usted va a lograr restaurar el de ellos. El alma tiene que ser restaurada también en ellos, ¿sí? Las fuerzas, enséñeles a servirle a Dios. No desde un punto de religioso, sino vaya guiándolos a que, ay, mira, a ti te gusta pintar. Sí, a mí me gusta pintar. Mira, en la iglesia necesitamos tal cuadro. Ah, listo, yo lo hago. Y así se lo va ganando. Sí, sin cátedra, sin estar con la Biblia todo el día en la mano, sin parecer testigo de Jehová, ni nada de eso. O sea, usted se puede ganar a su familia. Mire los talentos que ellos tienen. Y ahí encomiéndeles algo que parece sencillo, pero ahí de alguna u otra forma usted siembra algo en ese corazón, ¿sí? Y ahí poco a poco usted va guiando a su familia a servirle al Señor. Eso es lo que Josué y lo que Moisés y todos los hombres hacían, porque no es fácil. Si usted va a esperar a que ellos estén en un estado espiritual alto para servirle al Señor, va a perder mucho tiempo, va a desperdiciar mucho tiempo, ¿sí? Y luego nos dice el segundo punto: tomar la decisión firme con mi familia de servir a Dios. Tomar una decisión firme. Firme es inamovible, incambiable. Porque es muy triste ver que los que empezaron en la familia no estén en la iglesia. Eso no guarda ninguna relación de nada, porque no, Pedro fue el primero de la familia cristiana. ¿Y dónde está Pedro? En el mundo. Entonces, si ven que no tiene coherencia,
Se supone que si Pedro empezó la obra, hasta que se muera Pedro. Y su familia le va a seguir en esa descendencia, en ese linaje. Pero no es que Pedro entró y armó la obra y se fue. Y dejó la obra ahí, entonces que su familia se encargue de la obra. No. Esto es de principio a fin. Moisés le sirvió al Señor desde que comenzó hasta que murió. Josué le sirvió al Señor desde que comenzó hasta que murió. Abraham y todos esos desde que comenzaron hasta que se murieron. Yo no vi a Pablo. No, ya tenemos 30 iglesias en Europa. No, ya yo me retiro. Y se fue Pablo. No. Eso en la vida cristiana no existe. Aquí no hay pensiones, aquí no hay viáticos. No, eso no existe aquí. Aquí somos de Dios hasta nuestra muerte. Hasta que estemos aquí tenemos que seguirle intentando darle y darle hasta llevar a nuestra familia allá. Porque el versículo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros debemos posesionarnos y ejercer la función de jefes y sacerdotes. Esto va para los hombres especialmente, ¿sí? Usted tiene una responsabilidad muy grande en su familia. Los sacerdotes, los hombres, los varones tienen una alta responsabilidad, porque a ellos les toca la mayor parte de la guía a su familia. Yo no veo todavía aquí en la Biblia una mujer que se haya levantado como José a decir eso ante todo un pueblo. No era responsabilidad de ellas. Ellas seguían al varón. El varón era el que tenía la autoridad para hacer eso, para mover a las personas. Ellas apoyaban en oración. A través de toda la historia de la iglesia ha seguido siendo así. La esposa va a apoyar a su esposo en oración como ayuda idónea, pero el chicharrón lo tiene su esposo. El chicharrón lo tiene su esposo, porque usted es una de las ovejitas que él tiene que guiar a la presencia de Dios. Entonces usted como mujer lo apoya, pero la responsabilidad de él es apóyelo para que él cumpla su responsabilidad. Eso sí tiene que hacer la mujer. Púyelo, empújelo, anímelo, exhórtelo, pero manténgalo ahí porque él tiene el peso más grande. Si él se derrumba, todo se va a venir abajo, ¿sí? Entonces nosotros debemos, con unos consejos sencillos por ejemplo, para reuniones familiares, dice que es bueno fijar la hora y el día donde se pueda reunir toda la familia. Tratar de analizar, según los trabajos, según las ocupaciones, según todo, cuál es la mejor hora, o el mejor tiempo, o el mejor día en el que usted pueda reunir su familia. Vea, así sea 10 minutos, para que hagan una oración sencilla. Usted les comparte un versículo y ya. No tiene que armar una iglesia ahí, no tiene que ser un culto dominical en su casa, no. Unos minutos de oración, y se hace constantemente, eso causa en ellos, eso va acabando, va limpiando, va purificando, va quitando, va sacando, poquito a poquito. No trate de hacer mucho al mismo tiempo. Sí, dice que es bueno enseñarles a la lectura. Sabemos muy bien que si usted les dice lea la Biblia, no lo van a hacer. Entonces usted ingénieselas, regáleles una promesita, mándele un mensaje al celular con un versículo, péguelo en la pared de su casa, cree un cuadro, póngales una película, ingénieselas para que ellos reciban la palabra de Dios. Usted conoce a cada uno de sus miembros y sabe qué es lo que más le gusta, métasele por ahí, ¿sí? Entonces usted va generando estrategias. Dice, si llega alguna visita, que siempre llega, no suspenda eso, porque llegó la tía Juana. No hagamos la oración mañana. No haga eso. No haga eso porque sabe que está viendo Satanás. Ya yo sé. Todos los días llega visita y cuando viene a ver usted hace rato que no hace una reunión de oración. Entonces no le dé el lado. Invítelo a esa persona que acaba de llegar. Ven, espera un momentico, ven, te invito a que entres un momentico, ven, ora con nosotros. Si la persona se va, no importa, ¿sí? O si se queda afuera, no importa, pero usted hágale la invitación, no suspenda, no cambie, no le ceda terreno a Satanás. Porque lo que a usted le costó reunir a su familia para que esté ahí escuchando esa palabra en ese momento, lo puede perder si usted, por darle la prioridad a la visita que llegó, es mucho terreno lo que usted pierde, terreno que es difícil de recorrer. Y por último, quiero decirles que, tercero, nuestro compromiso influencia a otros. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Miren lo que causó la determinación de Josué. Él dijo,
ustedes pueden elegir otros dioses, pero mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Esa determinación y esa firmeza en sus palabras provocó que todo un pueblo dijera, no, que eso no pase entre nosotros también vamos a seguir a Dios. Pero miren que Josué fue un hombre firme. Si usted se mantiene firme, ellos van a estar firmes. Pero si usted comienza a vacilar, ellos también. Porque ellos lo tienen en este momento usted como punto de referencia. ¿Sí? Ellos lo tienen a usted chequeado todo el día. Si usted mantiene una firmeza en su decisión, ellos van a ser arrastrados hacia esa firmeza, como pasó con Josué. Pero si usted comienza a tambalear en esa firmeza, ellos también van a tambalear. Porque ellos lo tienen a usted como una referencia, como un modelo a seguir. Entonces usted no puede darse el lujo de cambiar. Si ellos lo ven a usted que se fue y se metió por allá donde un budista, donde un brujo, van a hacer lo mismo. Porque dicen, pero si ella que es la que inició primero y ella lo hace, eso está bien. Porque es que ellos no conocen como conoce usted. El conocimiento que ellos tienen es porque usted se los ha transmitido. Ya llegará un día en que ellos despeguen y caminen por sí mismos. Hasta que ese día pase, sus hijos espirituales y sus hijos naturales van a caminar como usted caminó. O si no, mire sus hijos pequeñitos, ¿qué hacen ellos? Llega un tiempo en la adolescencia donde ellos ya se van y toman decisiones propias. Pero mientras permanecen en su casa, ellos hacen todo lo que usted hace. Imitan lo que usted habla, lo que usted se viste, ¿sí? Todo eso lo hacen porque están dentro de ese entorno. Entonces usted es su modelo a seguir. Usted es su modelo a seguir. Por eso su casa, su determinación depende mucho de la firmeza. Depende mucho de que usted se mantenga firme. Tambalear, sí, nos vamos a sentir tentados. No es algo fácil ser por así decir, el punto de referencia de la familia. Pero también es muy lindo ver cómo de pronto nuestros hermanos se acercan y nos piden un consejo, nos piden una opinión. Tarde o temprano se ve el fruto de todo ese esfuerzo. Al principio mi familia no me seguía a ningún lado. Y ahora hoy en día ellos me consultan muchas cosas de decisiones que se toman en la casa con respecto al área espiritual. Pero eso costó. Yo veía una película en estos días y esa mujer, una mujer abogada arrogante, fuerte, le decía a un cristiano que estaba siendo juzgado, le decía, esa cruz te va a costar. Mi hermano, ese fruto que usted quiere tener le va a costar. Si usted quiere ver a su familia caminando con Dios, le va a costar. ¿Qué le puede costar? Oración y buen testimonio. Eso le va a costar. Le va a costar porque se le van a venir encima al principio. Entonces, ¿cómo usted puede redireccionar a su familia para servirle a Dios? Hay maneras distintas, cada uno según su llamado. Tenemos las casas de fe, tenemos la parte de evangelización, tenemos el grupo de alabanza, tenemos las redes, las de jóvenes, las de pareja, ¿sí? Tenemos la parte de las vigilias, todo eso. O sea, usted puede ir poco a poco redireccionando a su familia en alguna de estas áreas. El total es servir, ¿sí? Total es servir. Mire, con que usted, de pronto, si usted logra que su hermano, su hermana, su tía, su primo abra una casa de fe o permita que se haga una reunión de oración en su casa, eso es mucha ganancia. Está sirviéndole al Señor. Ellos de pronto no entienden el trasfondo espiritual, pero usted dice, esto es terreno ganado. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Aproveche ese espacio que se abrió y dele por ahí. Y dele, pero no se eche para atrás. No retroceda ni un milímetro. Ni un milímetro, porque en el retroceso es allí donde está el fracaso. Si Moisés en el momento en que le tocó abrir el mar hubiese retrocedido un poquito, no llegan ni siquiera a pasarlo. Pero no retrocedió. Se mantuvo firme. Fue momento de actuar. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el Señor para que le entreguemos lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Y tengamos el inmenso privilegio de servirle a Él con nuestra familia, cumpliendo la gran comisión. Y poder decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.